Take On Me de A-ha fracasó la primera vez que fue lanzada. Nadie la escuchó, nadie la programó en la radio, y la banda noruega, que la había grabado con toda la ilusión de su debut internacional, tuvo que digerirlo en silencio. Un año después la relanzaron con un videoclip que mezclaba animación en blanco y negro con imagen real de una manera que nadie había visto antes en la historia de MTV, y el resultado fue número 1 en Estados Unidos y en más de 25 países simultáneamente. Somebody's Watching Me de Rockwell llegó al número 2 en Estados Unidos con un secreto que nadie conocía, hasta que la canción ya estaba en todas las radios del mundo, que el coro que hacía irresistible al tema había sido grabado por Michael Jackson sin que prácticamente nadie en la industria lo supiera de antemano. Maniac de Michael Sembello nació como una parodia de una película de terror sobre un asesino en serie y terminó siendo el himno de Flashdance y ganando un Grammy después de que el director de la película pidió que reescribieran completamente la letra. Y The Safety Dance de Men Without Hats era en realidad una protesta política disfrazada de canción bailable, escrita por su vocalista después de que lo echaran de una discoteca por bailar de manera poco convencional. Estos son 12 artistas que tocaron el cielo exactamente una vez en los años 80, y lo que se esconde detrás de cada una de esas canciones es tan extraordinario como los propios temas que el mundo no ha podido olvidar en 4 décadas. Los One Hit Wonders son el fenómeno más honesto que la industria musical produce, porque no tienen ninguna estrategia detrás, ningún plan a largo plazo, ninguna maquinaria corporativa calculando cómo maximizar el retorno de una inversión sostenida durante años. Son simplemente el resultado de una canción correcta en el momento correcto con la energía correcta, sin ninguna garantía de que esa alineación perfecta de circunstancias vuelva a producirse en ningún otro momento de la carrera del artista que la firmó. Los años 80 fueron la década más fértil de la historia del pop para ese fenómeno específico, porque reunían todas las condiciones necesarias para que ocurriera con una regularidad que ninguna otra época ha igualado. MTV acababa de cambiar las reglas del juego, convirtiendo el videoclip en el vehículo más poderoso de promoción musical disponible. Y eso significaba que una sola imagen, un solo concepto visual suficientemente impactante, podía llevar una canción de la oscuridad total a la omnipresencia global en cuestión de semanas, sin necesitar de ninguna infraestructura de gira ni de ningún historial de éxitos anteriores que la respaldara. El número 12 de esta lista es también uno de los casos más cargados de melancolía, porque la historia de Tarzan Boy de Baltimora termina de una manera que transforma retroactivamente la energía jubilosa de la canción en algo más complejo y más difícil de escuchar sin que ese conocimiento final esté presente en algún lugar de la experiencia. Jimmy McShane era el pelirrojo enérgico que bailaba entre láseres en el videoclip más ochentero imaginable, con esa vitalidad física desbordante que hacía que la canción pareciera la expresión más directa posible de alguien que estaba completamente vivo y completamente presente en el momento que habitaba. Pero Baltimora no era realmente una banda en el sentido convencional del término. Era la creación del productor italiano Maurizio Bassi, que había encontrado en McShane la cara y la energía perfectas para darle un rostro humano a su idea musical. Tarzan Boy fue un fenómeno en 1985, con una velocidad y una escala que ninguno de sus creadores habría podido anticipar completamente. Fue número 1 en Francia, Bélgica y Holanda, llegó al número 3 en el Reino Unido y se ubicó en el top 20 de Estados Unidos. Un recorrido internacional que para una producción italo-irlandesa completamente desconocida representaba exactamente el tipo de logro que ningún análisis previo del mercado podría haber predicho con confianza. La canción tenía algo que la teoría no puede explicar completamente, pero que cualquier oyente de los 80 que la escuchó en su momento reconoce de inmediato como real, una energía física y una alegría completamente desprovistas de cualquier cálculo o de cualquier ironía que hacía que el cuerpo respondiera antes de que la mente tuviera tiempo de evaluar lo que estaba escuchando. Los intentos de repetir la fórmula no produjeron ningún resultado que se acercara remotamente al impacto de Tarzan Boy,
Y esa incapacidad de construir sobre el primer éxito era también parte de la naturaleza de lo que Bassi había creado, algo que dependía de una combinación tan específica de elementos que no podía ser replicada deliberadamente. En 1995, Jimmy McShane murió a los 38 años, y con su muerte, la canción adquirió una dimensión adicional que no tenía cuando fue grabada, la de un documento de alguien que estuvo completamente presente durante exactamente el tiempo que necesitaba estar. Hoy Tarzan Boy suena como siempre ha sonado, con la misma energía juvenil del primer día, pero carga consigo algo que las mejores canciones siempre terminan cargando con el tiempo, la historia de las personas que la crearon y lo que esa historia le añade a cada nueva escucha. El número 11 tiene como protagonista a un hombre que convirtió el rechazo de su propio productor en el combustible que necesitaba para demostrarse a sí mismo que estaba en lo correcto. Matthew Wilder llegó a Clive Davis con Break My Stride en 1983. Y Davis, uno de los ejecutivos con mejor olfato para el talento en toda la historia de la industria discográfica, le dijo directamente que no veía potencial en la canción. Era el tipo de evaluación que podría haber terminado con la historia de Break My Stride antes de que comenzara, que podría haber convencido a un artista menos obstinado de que quizás el hombre con décadas de aciertos a sus espaldas sabía algo que él no sabía. Wilder procesó esa opinión de una manera completamente diferente. Se tomó el rechazo como un desafío personal, grabó la canción por su cuenta y firmó con otro sello discográfico con la determinación de alguien que necesita que el mundo confirme o refute lo que él ya sabe sobre lo que tiene entre manos. El resultado fue tan contundente que resultaba difícil imaginar que en algún momento hubiera existido una versión alternativa de la historia en que esa canción no llegara a ningún lado. Break My Stride fue top 5 en Estados Unidos, número 1 en Noruega y un clásico instantáneo de la década con esa mezcla de sintetizadores, ritmo cercano al reggae y energía positiva incontenible que definía exactamente lo que los 80 querían escuchar en sus radios en ese momento específico. Clive Davis había estado equivocado, una de las pocas veces documentadas en que ese hombre específico estuvo equivocado sobre el potencial comercial de una canción. Y lo que ocurrió con la carrera de Matthew Wilder después de ese éxito arrollador revelaría que tener razón sobre una canción y saber construir una carrera sostenida sobre esa razón son dos habilidades completamente diferentes que no siempre habitan el mismo cuerpo. Los intentos de Wilder por mantenerse en las listas después de Break My Stride no produjeron ningún segundo acto comparable al primero, y esa incapacidad de replicar el impacto inicial es la experiencia que define a todos los artistas de esta lista de la misma manera, aunque sus circunstancias específicas sean completamente diferentes. Lo que sí construyó Wilder, después de su momento en el centro de la atención, fue una carrera como productor que resultó ser más sólida y más duradera que su carrera como intérprete, trabajando con No Doubt y contribuyendo a la banda sonora de Mulan de Disney, con material que llegó a millones de oyentes, sin que ninguno de ellos necesariamente supiera que el hombre detrás de esa música era el mismo que había cantado. Break My Stride en 1983. Era una manera de seguir siendo relevante sin necesitar del tipo de atención que el éxito inicial había generado, y que ninguna canción posterior podía garantizar. Voyage. Voyage de Desireless llegó en 1986 desde una dirección que nadie en la industria del pop europeo habría señalado como el origen probable de un fenómeno musical de esa escala. Una canción de synth pop en francés, cantada por una figura con cabello parado y mirada fría y atuendo futurista que parecía diseñada para audiencias de nicho más que para las radios generalistas que definían el gusto popular en ese periodo. La atmósfera etérea de la canción, su estribillo hipnótico y su melodía, que flotaba sobre los sintetizadores de una manera que sugería elevación y escape de cualquier cosa que estuviera atando al oyente al suelo, conectó con algo en el público europeo que nadie había calculado que estaba esperando ser tocado de esa manera específica. Voyage. Voyage llegó al número 1 en más de 10 países, incluyendo España, Alemania y Noruega, y se ubicó en el top 100 del Reino Unido,
en un mercado que tenía todas las razones estructurales para resistir una canción en francés de una artista que el público anglosajón no tenía ninguna razón previa para conocer. Era el tipo de éxito que desafiaba cualquier análisis de mercado porque su funcionamiento no dependía de ninguna de las variables que esos análisis medían, sino de algo más directamente emocional que se comunicaba con los oyentes sin necesitar de ninguna traducción cultural. La promesa de escapar del mundo cotidiano que la canción ofrecía era universal precisamente porque estaba expresada en el idioma menos universal del pop comercial europeo de los 80, y esa paradoja era también parte de lo que hacía al éxito de Voyage. Voyage tan difícil de replicar, Desireless no pudo repetir la hazaña. Su álbum de 1989 no captó la atención del gran público y a comienzos de los 90 se retiró prácticamente de los focos con la discreción de alguien que entiende que lo que produjo una vez no puede ser producido de nuevo, simplemente porque se quiera producirlo. Era la experiencia que todos los artistas de esta lista conocían de maneras distintas, la de haber tocado algo real en una sola canción y descubrir que esa canción era también el techo y no solo el punto de partida de lo que era posible hacer con el talento disponible en el contexto específico que la había hecho funcionar. Al Corley era en 1984 más famoso por su papel en la serie televisiva Dynasty que por ningún logro musical, y esa fama previa creaba tanto una oportunidad como una expectativa difícil de gestionar cuando decidió lanzar Square Rooms, producida por Harold Faltermeyer, en el sonido elegante y melancólico del synth pop de mediados de los 80. Lo que ocurrió con la canción desafiaba la lógica de la fama transferida que la industria del entretenimiento explota regularmente con resultados predecibles. El gran éxito de Square Rooms no llegó en Estados Unidos, donde su nombre era conocido y donde la lógica indicaba que el terreno estaba más preparado para recibir a alguien que el público ya conocía de la televisión. Llegó en Europa, donde su cara no significaba nada para la mayoría de los oyentes, y donde la canción tenía que funcionar completamente por sus propios méritos musicales sin ningún apoyo de reconocimiento previo. Square Rooms fue número 1 en Francia durante 5 semanas y entró en el top 20 de varios países europeos, mientras en Estados Unidos apenas alcanzaba el puesto 80 del Billboard. Era la inversión completa de cualquier expectativa razonable sobre cómo debería haberse distribuido geográficamente el éxito de un artista con la exposición previa de Corley. Y esa inversión era también una demostración de algo que la industria tiende a olvidar con regularidad, que el público musical y el público televisivo no son la misma entidad, y que la fama en un territorio no garantiza ni predice la fama en el otro. Irónicamente, una estrella estadounidense terminó viviendo su único momento de gloria musical al otro lado del Atlántico, en países que lo conocían únicamente por la calidad de una sola canción y no por ningún papel que hubiera interpretado en ninguna pantalla. Si esta historia de canciones que tocaron el cielo exactamente una vez te está llevando a ese lugar donde los 80 siguen siendo una experiencia física y no solo un recuerdo, suscríbete ahora a Retro Rock y activa la campanita. Cada documental que producimos existe porque hay personas que entienden que estas historias merecen ser contadas con la profundidad que les corresponde. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios cuál de estas canciones escuchaste por primera vez y dónde estabas cuando la escuchaste. Live is Life de Opus tiene una historia de éxito que es también la historia de un accidente feliz, de una grabación que no debería haber existido en la forma en que existe, pero que precisamente por eso captura algo que ninguna grabación de estudio podría haber producido con la misma autenticidad. La canción fue grabada en vivo en 1984 durante un concierto en Austria, con el público coreando a pleno pulmón, y esa energía espontánea de algo que está ocurriendo en tiempo real sin ninguna posibilidad de corrección posterior. Esa calidad de documento de un momento específico era también lo que hacía irresistible la experiencia de escucharla, la sensación de que uno estaba presente en algo que estaba ocurriendo de verdad y no simplemente reproduciendo una grabación de algo que había ocurrido en un estudio controlado. Live is Life
fue número 1 en media Europa. Sonó fuerte en Canadá y llegó al top 40 de Estados Unidos. Un resultado extraordinario para una banda austriaca que no tenía ninguna infraestructura de distribución internacional establecida ni ningún historial de éxitos previos que preparara el camino. Pero el momento que transformó la canción de un éxito considerable en algo más parecido a un ícono cultural llegó en 1989, cuando Diego Maradona fue filmado improvisando al ritmo del tema durante el calentamiento antes de un partido de la Copa de la UEFA en Alemania. Las imágenes de Maradona en pleno apogeo de su carrera moviéndose al ritmo de Live is Life con esa gracia atlética específica que hacía que cualquier cosa que hiciera pareciera arte, crearon una asociación entre la canción y el espíritu festivo del deporte que ninguna campaña de marketing podría haber comprado con ningún presupuesto disponible. Y esa asociación con Maradona, completamente accidental y completamente imposible de haber planificado, terminaría siendo más duradera y más culturalmente significativa que cualquier posición que la canción hubiera ocupado en ninguna lista de popularidad durante los años inmediatamente posteriores a su lanzamiento. The Safety Dance, The Men Without Hats, tiene una historia de origen que convierte cada escucha de la canción en algo ligeramente diferente una vez que se conoce, porque lo que parecía simplemente un himno bailable del New Wave canadiense era en realidad una declaración política sobre el derecho individual a la expresión corporal frente a las normas sociales que intentan regularla. Iván Doroschuk, el vocalista de la banda, escribió la letra después de ser expulsado de una discoteca porque su manera de bailar no se ajustaba a lo que los porteros del establecimiento consideraban aceptable dentro de las normas de su local. La experiencia de ser juzgado y excluido por la forma en que elegía mover su cuerpo se transformó en una canción sobre el derecho fundamental a bailar como uno quiera sin necesitar de la aprobación de nadie, y ese mensaje resonó con un público que en 1983 estaba suficientemente harto de las normas de comportamiento impuestas por las instituciones como para reconocer en esa letra algo que decía exactamente lo que sentía. La canción trepó al top 3 en Estados Unidos, arrasó en Nueva Zelanda y Sudáfrica y se convirtió en el gran hit de la banda con una velocidad que reflejaba la universalidad del mensaje más que ninguna estrategia de marketing específica. El videoclip con su estética medieval y sus bailes folclóricos era tan deliberadamente raro y tan completamente ajeno a cualquier convención del pop comercial de la época que en plena era MTV, donde la imagen lo era todo y donde los videos más pulidos y más glamorosos tendían a dominar la rotación, la rareza radical de lo que Men Without Hats había producido funcionaba como un elemento diferenciador que captaba la atención precisamente porque no se parecía a nada que estuviera siendo emitido simultáneamente. Words de F.R. David en 1982 era la canción que decía lo que millones de personas sentían en sus relaciones, pero que no sabían cómo expresar con ningún idioma que tuvieran disponible. La paradoja de una canción sobre la incapacidad de encontrar las palabras para expresar el amor que estaba a su vez expresando exactamente ese sentimiento con palabras era la primera y más obvia de las capas de la canción, pero había algo más en ella que hacía que su funcionamiento emocional fuera más directo y más efectivo que cualquier análisis de su estructura podría sugerir. La voz de David, con ese acento francés específico, que funcionaba en inglés como un marcador de extranjería, que paradójicamente hacía el mensaje más universal, los sintetizadores envolventes que creaban una atmósfera de intimidad nocturna, y esa melodía hipnótica que el oyente no podía sacarse de la cabeza después de una sola escucha. Words alcanzó el número 1 en media Europa y vendió millones de copias en un mercado que en ese periodo específico era particularmente receptivo a las baladas románticas que prometían emoción sin complicación. Después de ese éxito, la carrera de David pasó prácticamente inadvertida, con canciones que tuvieron algo de difusión en Francia, pero que no encontraron el mismo eco internacional que Words había encontrado, con una facilidad que en retrospectiva parecía inevitable, pero que en su momento no tenía ninguna garantía de producirse.
Era la experiencia que define a todos los One Hit Wonders de esta lista. La de haber dicho exactamente lo correcto en el momento exactamente correcto, sin poder garantizar que esa capacidad de decir lo correcto en el momento correcto fuera una habilidad transferible a ninguna otra canción ni a ningún otro momento. Major Tom de Peter Schilling en 1983 llegaba con el peso de una referencia que era simultáneamente su mayor fortaleza y su mayor riesgo. El Major Tom del título era el mismo personaje que David Bowie había creado en Space Oddity en 1969, el astronauta que se pierde en el espacio en una historia que Bowie había revisitado varias veces a lo largo de su carrera con distintas perspectivas y distintos desenlaces. Schilling tomó ese universo narrativo y le dio un enfoque más frío y más electrónico que encajaba perfectamente con el sonido futurista de los 80, creando algo que era al mismo tiempo una referencia directa a un clásico del rock y una obra completamente propia que no necesitaba de esa referencia para funcionar aunque se beneficiara de ella. La canción fue número 1 en Alemania durante 8 semanas y alcanzó el primer puesto también en Austria, Suiza y Canadá. La versión en inglés titulada Major Tom Coming Home llegó al puesto 14 del Billboard Hot 100 y permaneció 22 semanas en la lista, un resultado que para un artista alemán, cantando sobre un personaje creado por otro artista, era un logro de dimensiones que ningún precedente cercano podía contextualizar completamente. Pero el momento en que Major Tom fue lanzada coincidía con un periodo de transición en el gusto musical en que el auge de los sintetizadores fríos y las temáticas futuristas comenzaba a perder terreno frente a un pop más orgánico y al dominio del rock de estadios, que ocuparía el centro de la cultura musical de la segunda mitad de los 80. Schilling había llegado en el momento justo para aprovechar la última ola de algo que ya estaba comenzando a cambiar de dirección. Maniac de Michael Sembello tiene uno de los orígenes más extraños de cualquier canción de esta lista y probablemente de cualquier himno deportivo o de motivación que el pop haya producido en toda su historia. Sembello era un músico de sesión que había trabajado como guitarrista en el álbum Thriller de Michael Jackson antes de que ninguno de los temas de ese álbum hubiera sido lanzado al público, y que compuso Maniac originalmente como una parodia de película de terror sobre un asesino en serie cuya letra original no tenía ninguna relación con el baile, ni con la motivación, ni con ninguna de las cosas que la versión final de la Ferezo canción terminaría representando en la conciencia colectiva de toda una generación. El director de Flashdance escuchó la melodía y vio en ella el potencial para el momento cumbre de la película donde Alex, el personaje de Jennifer Beals, entrena con una intensidad que sugería que su vida entera dependía de lo que estaba haciendo en aquella piscina. Pero la letra original sobre un asesino en serie no podía acompañar ese momento sin destruirlo completamente, así que Sembello tuvo que reescribir el texto desde cero, manteniendo la música y produciendo algo que funcionara en el contexto específico de la escena que el director tenía en mente. El resultado fue tan explosivo que ganó un Grammy, lideró el Billboard y se convirtió en uno de los himnos más reconocibles de toda la era 80. Una de esas canciones que cuando suenan los primeros acordes, producen en quien las conoce una respuesta inmediata y completamente involuntaria que los conecta de vuelta a algo específico de su pasado. Y la historia de cómo una canción sobre un asesino en serie se transformó en el himno de una bailarina que entrenaba para cambiar su vida, decía algo sobre la naturaleza del proceso creativo en la industria del entretenimiento que ninguna clase de escritura ni ningún manual sobre composición podría haber producido como ejemplo más elocuente. The Promise to When in Rome llegó en 1988 desde el extremo opuesto del espectro de los éxitos de los 80 que habían dependido de videoclips espectaculares o de producciones sonoras que llenaban el espacio disponible con capas de sintetizadores y efectos de estudio. Era una canción que funcionaba precisamente por lo que no tenía, sin ningún elemento de producción que compitiera con su melodía central,
sin ninguna distracción que alejara al oyente de lo que la voz y el arpegio de teclado estaban diciendo con una honestidad que el pop de la segunda mitad de los 80 raramente se permitía. La canción no tuvo ningún impacto significativo en el Reino Unido. El mercado natural para una banda británica de New Wave en ese periodo, pero en Estados Unidos, encontró una audiencia que la adoptó con el tipo de lealtad que las canciones que tocan algo genuino generan en las personas que las escuchan en el momento correcto de sus vidas. Alcanzó el número 11 del Billboard y se convirtió en un himno romántico de la era, no el tipo de himno que suena en las pistas de baile y que la gente canta a coro en los conciertos, sino el tipo que se escucha en los auriculares en una noche tranquila y que dice exactamente lo que uno necesitaba que alguien dijera en ese momento específico. When in Rome no logró repetir el éxito y se disolvió poco después de que The Promise confirmara su lugar en la cultura popular de finales de los 80. Pero la canción siguió viviendo su propia vida independiente, mucho después de que la banda que la había creado dejara de existir, reapareciendo en películas y en versiones orquestales y en covers que demostraban que lo que había construido tenía suficiente solidez para sobrevivir a cualquier contexto y a cualquier transformación de arreglo sin perder la esencia de lo cablas celestales, que la hacía funcionar. Era la característica que define a las canciones que duran más que el período histórico que las produjo. La de tener en su núcleo algo suficientemente simple y suficientemente verdadero como para que ningún cambio de envoltorio pueda alcanzarlo ni reducirlo. Somebody's Watching Me de Rockwell llegó al número 2 en Estados Unidos en 1984, con un secreto que cambiaría completamente la manera de entender la canción una vez que se conociera. Rockwell era Kennedy William Gordy, el hijo de Berry Gordy, el fundador de Motown, y tenía 21 años. Cuando grabó una canción sobre la paranoia de sentirse constantemente observado, que mezclaba funk y pop y sintetizadores New Wave con una atmósfera que era simultáneamente cómica y genuinamente inquietante. La paranoia que describía la letra era real en el sentido de que Gordy había crecido bajo la presión particular de ser el hijo del fundador de uno de los sellos discográficos más importantes de la historia, de vivir en un entorno donde las expectativas y la observación constante eran condiciones de existencia y no simplemente estados de ánimo ocasionales. El secreto era que el coro que hacía irresistible la canción, la parte que cualquier persona que la había escuchado podía reconocer de manera inmediata, había sido grabado por Michael Jackson sin que prácticamente nadie en la industria lo supiera de antemano. Jackson era en 1984 la figura más importante de la música popular en todo el planeta, el artista cuyo nombre en los créditos de cualquier proyecto garantizaba una atención que ninguna otra persona viva podía generar con la misma consistencia, y su participación en Somebody's Watching Me había sido mantenida en un silencio relativo que amplificaba el impacto cuando la información comenzó a circular. La canción fue un éxito global que llegó al número 2 en Estados Unidos y al número 1 en varios países europeos, con un videoclip de casas embrujadas y carteros zombies que encajaba perfectamente con la estética de comedia de terror que el synth pop de la época podía manejar con una naturalidad que ningún otro género habría podido igualar. Después de ese hit, la historia fue exactamente la que los One Hit Wonders de esta lista conocen demasiado bien. Sin el empuje de Jackson en los coros, sin el impacto de aquel primer momento de revelación cuando el público descubrió que estaba escuchando algo que tenía la calidad de colaboración más importante del año sin saberlo, los siguientes trabajos de Rockwell pasaron sin ninguna resonancia comparable, y su nombre quedó asociado para siempre a una sola canción que contenía en su centro la voz de alguien cuya participación era suficiente por sí sola para transformar cualquier cosa en un fenómeno. El número 1 de esta lista es también la historia de una segunda oportunidad que no debería haber existido y que cuando llegó lo hizo de una manera que cambió para siempre, no solo la carrera de A.A., sino la relación entre la música y la imagen visual en la historia del pop. La primera versión de Take On Me fue lanzada en 1984 y pasó completamente desapercibida, sin rotación en radio, sin ninguna atención de la prensa y sin ninguna señal de que hubiera en aquella canción
algo que el mundo necesitaba escuchar urgentemente. Una banda noruega sin ningún historial internacional, con una canción que nadie había pedido, en un mercado que no tenía ninguna razón previa para prestarle atención. El fracaso era tan completo que habría justificado archivar la canción y seguir adelante con material nuevo. Y sin embargo, lo que A decidió hacer, en lugar de abandonar la canción a su destino inicial, produciría algo que el mundo todavía no ha podido olvidar después de casi 40 años, demostrando que la diferencia entre el fracaso y el éxito a veces no está en la canción, sino en la forma en que se la presenta al mundo. El relanzamiento de Take On Me en 1985 vino acompañado de un videoclip que nadie en la historia de MTV había visto antes y que en el momento de su primera emisión produjo en los espectadores la reacción particular que solo generan las cosas genuinamente nuevas. La sensación simultánea de no tener ningún marco de referencia para lo que se está viendo y de entender de inmediato que lo que se está viendo es importante. La técnica de rotoscopia, que consistía en animar cuadro a cuadro sobre imágenes reales, produciendo ese efecto de lápiz en movimiento que mezclaba el mundo dibujado con el mundo real, había sido usada antes en distintos contextos, pero nunca con esa fluidez ni con esa integración narrativa que hacía que la historia de amor entre una chica real y un protagonista de cómic pareciera completamente natural dentro de su propia lógica interna. Take On Me alcanzó el número 1 en Estados Unidos y en más de 25 países, con una velocidad que reflejaba la unanimidad con que el público de distintas culturas y distintos idiomas adoptó la canción como algo que les pertenecía. Personalmente, como si cada uno de ellos hubiera encontrado en esa combinación específica de música e imagen algo que estaban esperando sin haber sabido formularlo hasta que lo vieron. El falsete de Morten Harket en el puente de la canción era uno de esos momentos vocales que el pop produce raramente. Esa nota imposible que cuando llega, hace que el tiempo se detenga por una fracción de segundo antes de que el oyente pueda procesar lo que acaba de escuchar. Lo que hace a Take On Me el One Hit Wonder más grande de los años 80 no es simplemente su posición en las listas ni sus cifras de ventas, aunque ambas sean extraordinarias. Es la manera en que sigue funcionando 40 años después, con la misma intensidad con que funcionaba en 1985, la manera en que cualquier persona que la escucha por primera vez hoy, sin ningún contexto histórico, ni ninguna nostalgia de época que la predisponga, responde a ella con el mismo reconocimiento inmediato que respondía el público que la escuchó por primera vez cuando salió. Esa permanencia es la medida más honesta del valor de una canción y Take On Me la tiene de una manera que pocas canciones de los 80 pueden igualar. La historia de los One Hit Wonders de esta lista era también la historia de algo más amplio sobre la naturaleza del talento y de la suerte, y de la combinación específica de circunstancias que produce los momentos irrepetibles que definen una carrera aunque sean sus únicos momentos de gloria visible. Matthew Wilder tenía razón sobre Break My Stride, y Clive Davis estaba equivocado. Pero tener razón sobre una canción no garantizaba tener razón sobre la siguiente, ni sobre la que venía después. Iván Doroschuk de Men Without Hats tenía una causa genuina y una canción genuinamente extraordinaria sobre esa causa, pero la combinación específica de momento cultural y de exposición mediática que hizo que The Safety Dance resonara de la manera en que resonó, no podía ser recreada deliberadamente por mucho que se intentara. Jimmy McShane de Baltimore bailó con toda la energía que tenía en el videoclip, más ochentero que el 80 había producido hasta ese momento, y algo en esa energía tocó a millones de personas de una manera que ninguna canción posterior de la banda pudo repetir. Desireless prometió un viaje en francés cuando el francés no era el idioma del pop europeo de masas y el mundo le respondió con un entusiasmo que ningún análisis previo del mercado habría podido predecir. Rockwell mezcló paranoia y funk y puso a Michael Jackson en el coro sin que nadie lo supiera, y produjo algo que cualquier persona que vivió los 80 asocia de manera inmediata con una sensación específica que solo aquella canción puede evocar. Cada uno de estos artistas tocó algo real en el público que los escuchó.
encontró con su única canción grande el punto exacto de resonancia entre lo que tenían para ofrecer y lo que el mundo necesitaba recibir en ese momento, y ese encuentro, aunque no se repitiera, era suficiente para dejar una marca que el tiempo no ha podido borrar. Los One Hit Wonders no son artistas de segunda categoría que fracasaron en construir carreras sostenidas. Son artistas que lograron exactamente lo que muy pocos logran en toda su vida: encontrar una vez la fórmula exacta de algo que el mundo no podía ignorar. Que eso ocurriera solo una vez no reduce el valor de lo que lograron, sino que lo hace si acaso más precioso por su singularidad. Y lo que estas 12 canciones juntas demuestran sobre los años 80 como período cultural es algo que ningún análisis de sus tendencias musicales dominantes puede capturar completamente: que detrás de la era de las superproducciones y de los artistas con máquinas de marketing de decenas de millones de dólares, había un espacio donde una sola canción correcta podía cambiar una vida entera, y el recuerdo de toda una generación, sin ninguna infraestructura que la respaldara más allá de su propia calidad. Lo que une a estas 12 canciones más allá de la etiqueta de One Hit Wonder que la industria les ha aplicado y que en muchos casos sus creadores habrían rechazado con razones legítimas para hacerlo, es algo que resulta más difícil de articular, pero que cualquier persona que las ha escuchado en el momento adecuado de su vida entiende desde un lugar que no necesita de ninguna explicación. Son canciones que llegaron exactamente cuando necesitaban llegar, que dijeron exactamente lo que necesitaban decir, y que en ese proceso de decirlo exactamente y en el momento exacto, crearon algo que se instaló en la memoria de quienes las escucharon de una manera que ninguna erosión del tiempo ha podido reducir completamente. Voyage. Voyage prometía escape en un idioma que la mayoría de su público no hablaba, y el público le respondió con un entusiasmo que demostraba que la promesa de escape no necesita traducción cuando está suficientemente bien expresada en el cape, idioma que sea. Words decía que no encontraba palabras para expresar el amor, y en el proceso de decirlo, encontraba las palabras exactas que millones de personas necesitaban para entender su propio estado emocional. Major Tom seguía a un astronauta perdido en el espacio, en una historia que era también la historia de cualquier persona que se ha alejado tanto de donde comenzó, que ya no sabe cómo volver. The Promise prometía exactamente eso. No la certeza del amor, sino la promesa de él, que en el territorio emocional de los 18 y los 20 y tantos años, es a veces todo lo que se necesita. La historia de Baltimora y de Jimmy McShane tiene una dimensión adicional que ninguna de las otras de esta lista posee de la misma manera. McShane murió en 1995 sin haber podido construir nada que se acercara al impacto de Tarzan Boy. Y esa muerte temprana transformó la canción en algo más que un éxito de los 80 que sigue sonando en las radios retro. La convirtió en un documento de alguien que estuvo completamente presente en un momento, y que la canción preserva en ese estado de presencia total con una fidelidad que ninguna fotografía ni ningún texto podría igualar. Escuchar Tarzan Boy hoy es escuchar a alguien que todavía está bailando con toda la energía disponible, que todavía no sabe lo que viene después, que todavía está completamente en ese momento que la música capturó para siempre. Rockwell nunca supo completamente si su éxito era suyo o de la voz que había puesto en el coro, si lo que el mundo había respondido con entusiasmo era su visión artística o la presencia de alguien cuya participación en cualquier proyecto lo transformaba por defecto en algo que el mundo quería escuchar. Era la pregunta más difícil que cualquier artista en su posición podría hacerse, y una pregunta que no tenía ninguna respuesta cómoda disponible. Lo que sí tenía era una canción que 40 años después sigue siendo inmediatamente reconocible para cualquier persona que tenga alguna memoria de los 80, y esa permanencia era independiente de cualquier debate sobre a quién pertenecía el mérito de haberla producido. AAT demostró con Take On Me que la segunda oportunidad puede ser más grande que la primera si se la gestiona con la inteligencia y la valentía correctas, que el fracaso inicial de una canción no es necesariamente una evaluación definitiva de su calidad, sino a veces simplemente la consecuencia de no haberla presentado al mundo de la manera que necesitaba ser presentada. Esa lección sobre la relación entre el trabajo artístico y su contexto de presentación es una de las más importantes que la historia del pop ha producido.
Y Take On Me es su ejemplo más elocuente precisamente porque el contraste entre el fracaso del primer lanzamiento y el éxito masivo del segundo es lo suficientemente dramático como para que sea imposible atribuirlo a ninguna diferencia en la calidad de la canción misma. Los años 80 fueron la última década en que ser un one-hit wonder era una condición de entrada a la cultura popular más que una condición de salida de ella. La fragmentación del mercado musical que siguió con la proliferación de géneros y subgéneros y plataformas y audiencias especializadas hizo progresivamente más difícil que una sola canción pudiera alcanzar la exposición masiva que Tarzán, Boy, o Take On Me, o Somebody's Watching me habían alcanzado en un mundo donde las radios generalistas y MTV eran los únicos puntos de acceso al público de masas. En ese sentido, los One Hit Wonders de los 80 son también los últimos de su especie en el sentido más amplio posible, los últimos artistas que podían pasar de la invisibilidad total a la omnipresencia global con una sola canción y sin ninguna infraestructura que los respaldara más allá de aquella canción específica. Esas 12 canciones siguen sonando hoy con la misma energía con que sonaban la primera vez que salieron de una radio o de un televisor o de los altavoces de una discoteca en algún lugar de los años 80. Siguen produciendo en quien las escucha esa reacción particular que solo tienen las canciones que formaron parte de algo importante en la vida del oyente, ese reconocimiento inmediato que no necesita de ningún procesamiento consciente para manifestarse y que es también la prueba más directa de que lo que estos artistas lograron con su única gran canción fue real y fue suficiente y sigue siendo suficiente 4 décadas después de que ocurrió. Si llegaste hasta el final de este recorrido por los One Hit Wonders más extraordinarios de los años 80, es porque sabes que estas canciones merecen más que la etiqueta que la industria les pone y que las historias detrás de ellas son tan grandes como cualquier historia de carrera sostenida que el rock haya producido. Suscríbete a Retro Rock para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales, activa la campanita y deja tu like si alguna de estas 12 canciones fue parte de algo importante en tu vida. Cuéntanos en los comentarios cuál es tu One Hit Wonder favorito de los 80 y dónde estabas cuando lo escuchaste por primera vez. Nos vemos en el próximo episodio.